Y como cada miércoles llega El Mirador a Radio Torre Pacheco y tenemos en directo en nuestros estudios a Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, aquí estamos. Además estábamos hablando antes del programa y si me descuido empieza la sintonía. Sí, se pasa el tiempo. Y se nos pasa el tiempo volando, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno está bien entretenido, eh? Claro. El tiempo vuela. Por eso no existe el tiempo lo hacemos nosotros. Ahí está. Bueno, pues el título del artículo que nos vas a leer a continuación se titula así: Credenciales. Credenciales. Tal cual. Tal cual. Bueno, pues muchos se van a pensar que me salgo por la tangente, pero tiene mucho que ver. Uno de los relatos más llamativos, al menos para mí, de las Escrituras, es aquel en que Tomás, el apóstol, pone en duda no a Cristo, sino a su resurrección. Y como siempre, el enigmático pasaje lo cuenta el no menos enigmático San Juan, en los versículos 20, 26 y 29. Y es aquel famoso: alarga tu dedo y mira mis manos, y tiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Es lógico. Andaba mohíno el apóstol porque el maestro se le había aparecido a todo Quisque, a las santas mujeres, a los discípulos de Maús y al resto del equipo, menos a él. Natural. Lo de no me vengáis con murgas, que hasta que yo no lo vea no lo he de creer. Pongámonos en su lugar, ¿eh? Que se le aparezca a todo el mundo menos a uno. Así que cuando viene a él y se muestra, pues Tomás suelta lo de Señor mío y Dios mío, como pillado en un renuncio. Y Jesús le larga lo del: porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero esto no lo dice por Tomás, porque el resto de todos los demás ya lo habían visto antes, ¿eh? Cuidado. Lo que ya no cuenta Juan es si Tomás llegó a meter el dedico para cerciorarse o tuvo bastante con verlo ante sus ojos. Si bien se presume, gratuitamente claro, que lo segundo. Resulta un tanto curioso que a las primeras personas les advierte lo de no me tangere, no me toques. Y luego, después, no tuviera inconveniente, como es el caso de Tomás, que incluso fue conminado a que se le tocase. Puede haber un par de razones. Una esotérica, la neomateria de que en teoría se revistió, pues estaba en proyecto de formación. Y otra exotérica. El cuerpo le andaba más que dolorido aún tras el proceso de tortura que sufrió y no quería chuchones. Sea como fuere, y dos más aparte, ambas razones son muy válidas. Reconozcamos que cuando apareció en la orilla del lago Genezaret, estuvo comiendo espetones de pescadito frito y compartiendo efusiones con los que allí estaban, ¿eh? Si hago esta reflexión no es para jorobar creencia alguna, ni mucho menos para ofender fes ningunas. Es simplemente por abundar en la importancia que a posteriori el catolicismo ha dado a la resurrección de la materia por encima de la transformación del alma, o lo que es aún más importante, del espíritu, de lo que en verdad importa su inmortalidad. Tan torcida tenemos esa veneración que, como ejemplo, y para no salirnos tampoco de capítulo, el puñetero dedo de Santo Tomás, aunque San Juan dice que fue la mano, pero bueno, su índice, o eso es lo que dicen,
Lo conserva, claro que sí, naturalmente, en la capilla de las reliquias de la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Esto es una simple muestra de la enfermiza fijación que la cristiandad ha mostrado por todas las partes corporales, físicas y materiales, más o menos incorruptas, de cuanto ha considerado santo. De ahí que se dé el caso de que existan más reliquias que mártires. Lo que se desprende precisamente de este pasaje de la calificada por incredulidad de Tomás es eso mismo. El propio Galileo lo dice. Vuestras credenciales residen en los estigmas, no en su significado. Pues mirad, aquí tenéis los míos. Valoráis más lo circunstancial que lo real y no lo trascendental. Mi cuerpo es la credencial de vuestra fe, no lo que habita mi cuerpo. San Juan en este testimonio está juzgando nuestra limitada visión de las cosas. Bienaventurados los que creen el mensaje, aunque no vean al mensajero. Nosotros necesitamos al mensajero para subirlo en un trono y pasearlo por las calles. Esa es la enorme diferencia. Esto es lo que en otros escritos anteriores incido y repito hasta la saciedad, que ese conocimiento y sabiduría, esa gnosis de la que hablábamos la semana pasada, que vino a transmitir aquel rabí, ha sido ocultada y despojada por la interpretación religiosa transmitida por las iglesias, rebozándolo todo de magicismo, milagrismo, ritual, tradición y mito. Y dogma, muchos dogmas. Y mucha exteriorización y fomento de imaginaría variada y procesional. Y profesional también, en vez de interiorización. Como dijo él mismo, buscad al Padre que está dentro de vosotros. Asombra el conocimiento que transmite Jesús a través de uno de los evangelios agnósticos, por ejemplo, negados por la institución de su iglesia, y la escasez, pobreza y sospechosa maleabilidad de los reconocidos obligados por canónicos. Contrasta la profundidad de los primeros con la superficialidad de los segundos. En el caso que nos ocupa, como en el de casi todos, está más centrado en la resurrección que en la revolución del alma, esto es, que en la evolución espiritual a través del conocimiento que el avatar Cristo transmitió. La exégesis católica da validez a lo superfluo, con tal de ocultar lo importante. Y se enredan cuando llegan a la Madre de Jesús, como otro ejemplo más, entre tantos, en una enjundiosa diferencia entre ascensión y asunción, para tratar de explicar si la Virgen se llevó su cuerpo consigo al morir o se lo dejó aquí para que lo enterraran. Y eso, la verdad, suscita algo entre pena y vergüenza ajena. Por eso yo prefiero ser estudiante a ser practicante. Y prefiero ser penitente a constituirme en creyente, al menos al uso. Lo que la avanzada figura de Jesucristo dejó sembrado en toda la primitiva cristiandad, su conocimiento, sapiencia y sabiduría profunda, que incluso se encuentra apenas esbozada en algunos de sus evangelistas, casi todo lo copa San Juan, por cierto, es de una gran riqueza en oposición a la incuria dogmática y canónica de la Iglesia que dice representarlo. Sobre todo en una época, miles de años después, en que la ciencia actual más moderna, como es la física cuántica, repito una vez más y muy cansinamente,
comienza a desvelar lo que aquel adelantado maestro ya intentaba comunicar a sus apóstoles de mente más avanzada en aquel entonces. Adviértase que los eligió él a ellos, no ellos a él. Lo que ocurrió es que después de los avanzados vinieron los despabilados y luego le siguieron los aprovechados. Pero me crean o no me crean, todo es la misma película. Bueno, pues acabamos de escuchar a Miguel Galindo leyendo Credenciales, el artículo que se dedica esta semana en nuestro Mirador. Y ahora conocemos los comentarios y vamos a comenzar con el primero, y es de María. Me encantan estos temas tuyos, y no por lo ya conocido y repetido por la región de Guardia, sino por tu novedosa visión de las cosas. Y el caso es que lo único que haces es cambiar de perspectiva nada más, pero lo suficiente como para hacerlos muy interesantes. Pues muchas gracias, María, pero tú lo has dicho. Mi mérito es bien poco. Yo lo que hago es que intento ver el conjunto, y luego, pues en lugar de ponerme en el punto, que también, en el punto donde me indica la iglesia para ver el paisaje, porque me dice que es así y no puede ser de otra manera, intento ponerme también en diferentes puntos de esa postal, y entonces se ven muy distintas cosas. El mismo paisaje, según desde el punto de donde lo veas, cambia muchísimo. Muchísimo. Y entonces, tú como es el libro para pensar, y por lógica, tú puedes adivinar dónde está y cuál es el verdadero paisaje y lo que transmite. Nunca solo desde un punto. Comentario de Mondovilio. Amigo mío, te apoyas en la versión de los evangelios que hace San Juan y da la casualidad o causalidad, como tú dirías, que San Juan es el evangelista más esotérico de todos, sí, el que aporta mayor conocimiento, aquel que lo mira todo desde un nuevo punto, no como los otros tres. Y eso es un acierto por tu parte. Sí, mira, yo me he leído los 4 evangelios, no una vez, docenas de veces. Y efectivamente, o sea, San Juan Evangelista es un fuera de serie. Los otros 3 se copian los unos a los otros. Incluso algunas veces hasta se desdicen y se contradicen. Pero San Juan no. San Juan todo lo ve desde un punto de vista superior. No es ninguna tontería, que San Juan Evangelista pues durara hasta ese famoso apocalipsis suyo. San Juan Evangelista es un evangelista por encima de los otros 3 evangelistas, con mucho. Seguimos con otro comentario, y este es de Mercé. No te metas en charcos en los que sabes que vas a salir salpicado. Es una frase que me decía mi tía abuela. Yo aquí podría decirte lo mismo. La diferencia es que en aquella época te mandaban a la Guardia Civil a recogerte y luego ya veremos. Y ahora, gracias a Dios, hay libertad, de momento al menos. De momento al menos. Yo me estoy enterando de varios lugares de nuestra geografía hispana donde esto se ha acabado. Donde está entrando a gobernar en alianza pues nuestro grupo extremista derechista, y todas estas cuestiones las está prohibiendo. De momento no te guardan, no te envían a la Guardia Civil, pero si esto sigue así te mandarán a la Guardia Parda, que tuvieron en el Tercer Reich, y veremos a ver. Recemos porque no. Comentario de Eliseo. Esas dudas que expresas las he tenido y muchas veces las he preguntado a curas cercanos de confianza y me han contestado que ellos solo pueden hablar desde la ortodoxia porque también tienen las mismas dudas. Y son muy sinceros al reconocerlo, la verdad.
Sí, son muy sinceros y son muy amigos tuyos. Ten en cuenta que todos los sacerdotes han hecho un juramento de obediencia, y por lo tanto, si su inmediato jefe, el obispo, le dice que esto no lo diga, pues simplemente no lo dice. Si dice aquello, ocúltalo, pues aquello lo oculta. Estamos en funcionamos, la Iglesia funciona según la antigua milites romana. Es un ejército donde hay sus soldados, sus suboficiales, sus sargentos, su oficialidad, y su generalidad, su generalato. Y de arriba abajo, pues se da lo que se transmite. Entonces, si a ti, yo también tuve dos amigos, muy, muy, muy amigos, más amigos que curas, y más curas que amigos, donde me decían hasta dónde podían llegar y hasta dónde no podían llegar. Y me lo decían. Mira, no hace mucho, oí un diálogo entre el doctor Sam Segarra y otro médico estadounidense, muy, muy famoso, que hablaban de lo suyo. Entonces, resulta que el Papa Francisco, antes de morir, una semana antes de morir, había llamado al doctor Sam Segarra para hablar con él sobre su último libro, y le dijo: estoy asombrado de que usted llene para ninfos y a mí se me vacían las iglesias. Le pido que siga el camino que ha iniciado, y prosiga en ese camino. Fíjate, y eso lo ha dicho un papa. Bueno, pues esa es la religión católica. Lo peor de la religión católica es una curia que hace y deshace, manda y desordena. Eso es lo malo. Pero Jesucristo fue muchísimo más de lo que ellos cuentan. Más comentarios que leemos, el de Monse. Como creyente estoy en un mar de dudas. Tú citas lo de porque has visto, has creído, pero ¿ver qué y a través de quién? Eso mismo me contesta Mondo al respecto. Y añade que si quiero encontrar, he de olvidar todo lo aprendido y buscar en mí misma y por mí misma. Sí, eso es así, ver qué y creer qué. Lo que plásticamente te dicen, incluso hay algunos pasajes de cualquiera de los cuatro evangelistas que dice: mete tu dedo en las llagas de mi mano, no pudo ser anatómicamente cierto. No pudo serlo. Entonces crucificaban y los clavos los ponían en la muñeca, porque eso aguantaba el no descolgarse de la cruz. Eso está archidemostrado. Entonces nunca pudo decir Jesús: mete tu dedo en la llaga de mi mano. Jamás. Luego están retocados. Lo que importa es lo que dice más allá. Es lo que importa. No te fíes de lo que ves, es lo que dice. Fíjate de lo que sientes. Comentario de Leandro. A partir del cuarto párrafo, creo adivinar la misma tesis del autor Hernández Mondéjar en su libro de la no muerte de Jesús. Desde luego es una posibilidad, pero no se puede afirmar rotundamente esa teoría, ¿no? ¿Tú qué opinas? Hombre, Hernández Mondéjar, Pepe, además, es un buen amigo mío y conocido de esta emisora. Precisamente ha escrito dos más, tiene una trilogía y quiere presentarla dentro de poco. Vamos a ver, no se puede demostrar lo que él dice, pero tampoco se puede demostrar lo contrario. Seamos librepensadores. Es que lo dice el dogma. Oiga usted, un dogma para un ser de pensamiento libre no es nada. Nada. No existe nada que demuestre que no murió, como dice Mondéjar, aunque tiene sus buenas razones, pero tampoco hay nada que demuestre lo contrario.
por muy buenas razones que digan tener. Esas buenas razones que dicen tener se desautorizan a sí mismos en el momento en que se hacen dogmas. No sé si me he explicado bien. Más comentarios, el de Beatriz. Tengo que darte la razón, aunque me cueste hacerlo, lo reconozco. Yo también, al igual que tú, no veo el empecinamiento de la católica en considerar más importante la resurrección de un cuerpo material y sujeto a la entropía universal que a la resurrección o transformación del alma o el espíritu, que es lo que en verdad importa. Es que eso es un empecinamiento que, bueno, la Iglesia de Trento hace más de 1000 años se inventó, y nunca mejor dicho, y que sigue en R. Últimamente, pues cuando alguien plantea estas cuestiones a determinadas alturas, intentan evadirse, pero intentan evadirse y salir por otras cuestiones y demás, pero en realidad es que es un planteamiento totalmente falso, aparte de absurdo, y aparte de que 2000 años después la ciencia te demuestra todo lo contrario de lo que dicen. O sea, empeñar en una creación, y lo digo en el término laico, en una creación absoluta, lo que importa es la evolución. La evolución, no la resurrección. El principio entrópico del universo es todo lo contrario a la resurrección, es una evolución. Y evoluciona la materia, evoluciona el alma y evoluciona el espíritu. Entonces, estar todavía con que si yo voy a resucitar o el abuelo o la Virgen María, con todos mis grandes respetos, pues me parece, en fin, no comen. Atención al comentario de Alejandro. Mira lo que dice. Macho, te estás cargando todo el tinglado de la Semana Santa. Bueno, eso sí. No sé si te habrás dado cuenta. Si nos quitas la fiesta, te van a dar más que a una estera. ¿Eres consciente de que estás poniendo en duda los hechos en que se basa todo el montaje que ha construido alrededor de todo esto? Pero tú lo has dicho, eso es un montaje. O sea, fíjate que hablamos de pura corporalidad, pura materia, pura masa, pura forma. Fijarse bien, es ponerle figura a todo lo bendito o no bendito, conocido y por conocer, para esa figura subirla en un trono, adornarla y adorarla como si fueran un tótem. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. ¿Dónde está el trasfondo de eso? ¿Dónde está la espiritualidad en eso? ¿Dónde está lo trascendente en eso? En que eso es una cosa que yo creo porque así me han machacado y porque es una tradición y es un rito. Oiga, ni el rito ni la tradición vale para nada. Vale para engañarnos a nosotros mismos siguiendo un rastro que previamente nos han marcado otros. Por lo tanto, pero estamos en eso. ¿Por qué? Porque además supone negocio, y supone fiesta, y supone diversión, y supone sacar la barriga, y supone mucho selfie, mucha cuestión. Pero es que no es eso lo que vino a decir Jesucristo. Vino a decir todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso sé que me enfrento a eso. Y por eso sé que algún día me voy a llevar alguna galleta en alguna esquina. Lo sé, lo asumo y lo admito y lo siento. Comentario de Anne. Lo cierto y verdad es que yo me he leído los apócrifos y los amados agnósticos y en ninguno de ellos le dan tanto importancia a la muerte y resurrección como se les da en los canónicos. Lo tanto del caso es que no he caído en el detalle hasta ahora en que he leído este artículo tuyo. Sí, claro, en absoluto le dan preferencia a esto. En absoluto. Todo es espiritual, todo es evolución, todo es un a partir de. No se le da la importancia narrativa en una resurrección de la materia que le dan los canónicos.
en absoluto. Es todo mucho más sublime y mucho más perfecto y mucho más alto y de mayor nivel. Claro, pero vamos a ver, yo es que he hecho el viaje al revés que tú. Primero me leí los canónicos, por lógico, si es que no hay más historia, luego me leí los agnósticos, luego me leí los otros, y acabé, los agnósticos fueron los últimos, acabé al final, luego los apócrifos. Y entonces cuando uno tiene ya toda la información en la mano y todo el material en la mano y todos los puntos de vista en la mano, es cuando uno ve lo capado, entre comillas, y con todos los respetos que son los canónicos. Pero en fin, esto es un viaje que tiene que hacer todos y cada uno de vosotros libremente. Comentario de Isidro: no voy a tener más remedio que darte la razón. Casi todos los pasajes oscuros del Evangelio se ven más claros a través de unas nociones elementales de la física cuántica a la que tú tanto citas en tus escritos. Si lo cito en mis escritos es porque cada vez que creo descubrir algo, que yo no descubro nada, cada vez que creo descubrir algo me asombra de que está explicado por la física cuántica. Pero eso no me está ocurriendo a mí, le está ocurriendo a mucha gente. Está ocurriendo al doctor Sanz Segarra, al que tanto cito, le está ocurriendo a cantidad de gente y de investigadores acuden a la física cuántica. O sea, ¿cómo es posible que 2000 y pico de años después la física cuántica le dé la razón a aquel rabí, aquel nazareno, aquel avatar, aquel Jesucristo, aquel hijo del Padre, que no vino a formar una iglesia? Eso es mentira. Pero que la iglesia que salió y que nació de él, pues toda esa partida la ha perdido y está empecinada en seguir perdiéndola. O sea que no soy yo, yo soy uno más de los que buscan y algo encuentro. Comentario de Araceli: tú lo dijiste en el de la semana pasada, apenas un 12% de todos los escritos contemporáneos de la época fueron aceptados como evangélicos y casi el 90% fueron rechazados de plano. Es el secuestrar una parte despreciando el todo, no es muy fiable, que digamos, pero bueno, así ha sido impuesto y aceptado, ¿no? Así ha sido, pero ha sido aceptado porque ha sido impuesto. O sea, cuando de un 100% de materia documental se elige un 12% y un 88% se tira a la basura, se destruye e incluso se persigue. La historia está para algo, e incluso se persigue, está claro. Es porque ese 88% no es material manipulable, no se puede manipular, y entonces se dice inválido, fuera. Ese 88% se niega porque no es manipulable, y el resto, ese 12% que es fácilmente maleable y manipulable, es el que se acepta. ¿Por qué? Pues porque se adapta no a lo que Jesucristo dijo, se adapta a la religión nacida de ahí. Jesucristo no tuvo nada que ver en la fundación de esa religión, fue Pablo, y Pablo no conoció a Cristo. Que no se nos olvide eso, Y ya leemos el último comentario, es de Froilán. Me gustan mucho estos temas y los agradezco en lo que valen, pues nos abren la mente. Pero tengo mis muchas dudas de que el resto de seguidores tuyos opinen lo mismo. ¿Tú qué crees? Yo también. Yo también. O sea, yo tengo muchas más dudas que tú, fíjate. Muchísimas dudas. Pero, mira, si el programa de hoy, vamos a suponer que me oigan, 20, fíjate, con que de esos 20, uno diga, coño, puede ser, es posible, me vale, me sirve. Yo estoy escribiendo ahora, esto muchas veces los mando más fuera, aunque los tengo en mi blog, los mando más fuera a Sudamérica que aquí.
porque tienen muchísimo más interés, me los piden. Algunos de los que hoy he sacado de opinión son sudamericanos, son gente con ganas de saber. Bien, vamos a ver, yo no quiero hacer nada, simplemente si hay una persona, una sola, dos personas, que le puedo abrir la mente y le puedo meter la duda en el cuerpo, no para que crea lo que yo digo, sino para que piensen lo que yo digo. Yo no voy a que me crean, voy a que piensen lo que yo. Con eso me basta. No tengo nómina, o sea, a mí no me paga nadie por nada, por hacer esto. Bueno, pues credenciales, el artículo que hoy nos ha leído Miguel Galindo y que también hemos comentado a través de los opiniones que llegan a tu blog, y ya podemos adelantar el del próximo miércoles. Nuestros fantasmas. Nuestros fantasmas. Solo voy a decir una cosa, no voy a abrir el huevo. Solo voy a decir una cosa. Yo diría nuestros queridos fantasmas. Ajá. Con cariño. Con cariño, nuestros queridos fantasmas. Bueno, pues lo descubriremos la semana que viene. No vayamos a pensar en la película Ghost, ni nada de eso. Imagino yo que no es eso. Digo, nuestros queridos fantasmas. De acuerdo. La semana que viene. Muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene. Hasta la próxima.